En esta última mesa vamos a tener la intervención de Begoña Garzón, que está allí. Begoña Garzón es la directora de la Fundación Chiribella Soriano. Tenemos a Leire Santos, que es la gerente de actividades y educación del Centro de Arte Hortensia Herrero. Y tenemos a Artur Duar, el director del Centre d'Arts Digitals Bombas Gens. Bien, me tocará en primer lugar intervenir, me voy a autocensurar el tiempo, en representación del Museo de la Seda de Valencia. Y en ese sentido ya está en pantalla el vídeo que se confeccionó con motivo de la fundación de este joven museo desde lo que fue su inicio, su apertura como tal Museo de la Seda en 2016. Aquí estamos, por tanto, en una sesión en que yo voy a comenzar diciendo que voy a hablar de un museo privado. El Museo de la Seda se funda en 2016, pero ya existía antes. Efectivamente, existía como colección museográfica, que es lo que es, como tal, ese es su reconocimiento institucional dentro de la Ley del Patrimonio Valencià, y existía fundamentalmente desde principios de los años 80 como monumento histórico-artístico el edificio que lo alberga. Pero muchísimo antes que esto, sigue siendo un espacio vivo, desde que el solar, el mismo solar donde se ubica en la calle Hospital, al lado del Hospital del Sinocens, evidentemente, fuese la sede de un palacio que se compró por el propio gremio de velluters a partir de 1496 y se constituyó en la sede de un gremio, de una institución gremial. Un espacio vivo desde hace siglos, un palacio que en el siglo XVIII se reformó de su apariencia gótica y de sus contenidos propios de finales del siglo XV, y que es el edificio, el aspecto que finalmente, por el mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero, pues se pudo llevar a cabo su rehabilitación, su restauración y su puesta en marcha como museo. Durante muchísimos años, desde que yo llegué allí, como estudiante para realizar mi tesis doctoral, allá en el año 85-86, por esas fechas, ninguna institución pública logró apoyar a este monumento histórico-artístico ni esta colección museográfica, pero existía y había una escuela textil. Y había además dentro maquinaria, y había además la colección de tejidos, y el pavimento cerámico deteriorado, y el edificio noble, y todos sus contenidos. El hecho de que se convirtiera en museo como tal, con ese nombre, y cumpla el año que viene el 10º aniversario, fue resultado precisamente de la función que la Fundación Hortensia Herrero acordó con el Colegio del Arte Mayor de la Seda para llevar a cabo, que fuese un lugar que después tuviese, cumpliendo las condiciones del Consejo Internacional de Museos, una exposición pública, una utilidad social, una proyección social. Evidentemente es una casa museo, y el primer reto no fue tanto el hecho de por fin tenemos el edificio rehabilitado, sino como todas las casas museo o palacios, requiere su mantenimiento. Y si tenemos que hablar de retos para el futuro, desde ese instante, el primer reto que sigue siendo prioritario es que se conserve adecuadamente el patrimonio y no se muera de éxito con la cantidad de visitantes, no sufra un deterioro y además atender los muchos gastos que eso se produce. Segundo reto obvio, la Junta Directiva del Colegio Arte Mayor de la Seda es el gobierno ejecutivo del museo. Su gran preocupación, como ustedes entenderán, siendo un centro privado, puesto que no recibimos inyecciones de dinero de ninguna institución pública, hagamos o no hagamos algo, como sucede a veces en algunos centros, que están muy financiados pero que no se ven sus resultados a la hora de la verdad, hagamos o no hagamos, la gran preocupación, el segundo reto, no solo es conservar el edificio, es
que esto sea sostenible económicamente. Siendo una colección museográfica, no tiene obligación de que exista un director o una directora del museo. Y desde el primer instante, el colegio, la junta directiva, optó por la creación de un comité científico que dirigiera de forma colegiada, asesorara en connivencia con la propia junta del colegio, pusiera en marcha esta realidad. Y se siguieran unos parámetros lo más correctos, académicos y adecuados que fueran, pero a la vez con una sinergia repartida con los propios intereses de esta institución viva, que es como el colegio, pues una federación de empresarios, diríamos, de personas vinculadas al mundo de la seda. Como tal estructura, tienen ustedes que entender que, obviamente, para proteger los bienes se creó una fundación, y esa fundación del Colegio del Arte Mayor de la Seda es el principal paraguas que protege el patrimonio y se encarga de ponerlo en valor. Existe la fundación, existe el colegio, existe una cofradía de San Jerónimo, lo siento Daniel, es el patrón del Colegio del Arte Mayor de la Seda, pero existe una cofradía de San Jerónimo que es una tercera pata que también activa y mueve esta entidad. Cuando yo, por lo tanto, estoy hablando aquí, es porque al principio se me encargó la función de coordinador del comité científico, junto a mis compañeros Ricard Huerta, Ricardo Frank, del área de Historia Moderna, Daniel Muñoz, que es el actual coordinador, María Victoria Liceras, presidenta de la Asociación de Indumentaristas de Valencia, Vicente Ferrandis, también vicepresidente. Se creó un equipo y de la misma forma que estoy diciendo esto, me tengo que referir a las personas que constituyen, obviamente, la presidencia de la Fundación Vicente, la presidencia del colegio, que es el gobierno efectivo, que es Gonzalo, su secretaria Teresa González Juste, todo un grupo, un equipo de gente que no estamos a sueldo del museo, porque el museo está gestionado realmente con un personal administrativo dependiente del colegio. Dicho esto, como entenderán, yo voy a hablar en nombre de todas estas personas, pero en cualquier momento cualquiera de estas personas puede matizarlo. Si he dicho que hay un reto que es que esto pueda funcionar, tendremos que decir de antemano que lo que permite sobre todo que sea sostenible económicamente y pueda abrir sus puertas es porque además cuenta con un restaurante y una tienda, como ocurre en muchos museos del mundo, donde esos espacios garantizan también ingresos de apoyo y sostenibilidad a toda la estructura. Por consiguiente, no estamos hablando en muchos casos, y esto pasa en otros museos que han estado aquí mismo, o en otros hay estos elementos clave que son los que ayudan a soportar algo, insisto, que se tiene que financiar y que tiene que funcionar de una manera autosostenible. Hay otra cuestión que desde el principio surgió y que es muy interesante. Antes de que viniera la pandemia, la mayoría de museos del mundo nos habían planteado el hecho de que si se cerraban un buen día sus puertas, ¿cómo atendían al público? Yo recuerdo que cuando vino la pandemia, el Museo de la Seda de Valencia, ya en 2019, alcanzaba ya los 70.000 visitantes anuales. Pero vino la pandemia y todo eso se cortó. Aunque, sin embargo, desde un principio en que se puso en marcha este museo, se preocupó de tener una página web activa que fuera movida a través de las redes sociales, hasta tal punto de que nuestro museo tiene más de 16.000 seguidores en la página de Facebook, por ejemplo, que desde un principio estuvieron conociendo a puerta abierta durante 24 horas en plena pandemia algunos de los materiales y actividades que se hacían. Esto es inevitable hoy. Nos guste o no nos guste, los museos, cuando vamos a ellos, normalmente visitamos sus páginas web para ver qué materiales didácticos tienen, para conocer antes sus colecciones y para desarrollarlos.
Y de eso hay una persona también responsable que desde el principio, en este caso María, ha estado llevando a cabo labores de comunicación. Es curioso, tuvo que venir la pandemia para que muchos museos dijeran, tenemos que existir virtualmente porque hemos tenido que cerrar las puertas. No es la panacea, pero el universo digital ahí está, con todas sus peculiaridades. Y ojo, porque en el mundo académico, nos guste o no, igual que en el mundo del patrimonio, o existes en Internet o no existes. Y hay museos pequeños, desconocidos, que si no fuera porque existen en Internet, mucha gente no los visitaría. Puedo hablarles yo, si quiero, del Museo de Oficios que se ha creado, por ejemplo, ahora en un pequeño pueblo de Huesca, que tiene una página web espléndida, lo visitas y te quedas sorprendido. ¿Qué otros retos? Porque yo hablo directamente de problemas y retos tenemos en esta institución viva, donde trabajamos en equipo, donde tampoco nadie cobra nada por ser nada y donde el presupuesto depende del presupuesto del Colegio de Arte Mayor de la Seda y si en algún momento conseguimos sponsors o apoyos. El otro reto que nos planteamos siempre es cómo están trabajando el resto de museos. Por eso en 2018 lanzamos la iniciativa, y aquí se celebró, de organizar un Congreso Internacional de Museos de la Seda, para conocer Francia, Italia, para conocer Georgia y otros espacios. Porque hablar de Museo de la Seda puede parecer como que es un museo de oficios. No, tenemos un edificio patrimonial, pero además hay maquinaria que requiere un mantenimiento distinto. Hay una colección textil que se ha estado catalogando y se está cuidando y se está digitalizando a cargo de María Luisa Llorens y Carmen Rius, entre otras personas que colaboran, para que esté disponible todo tipo de materiales y muestras, y en estos días tenemos, por ejemplo, a la profesora Bárbara, que viene de la Universidad de Oregón, que está trabajando los tejidos de Vicente Enguídanos, pero porque hay ahí una digitalización y unos materiales. Todo eso no se hace con subvención alguna, se hace con el gasto del colegio y la voluntad de personas expertas, porque son técnicas que trabajan. Hemos conocido museos de la Seda que son museos de ciencia, que son museos tecnológicos, o museos de indumentaria. O en nuestro caso, además, tenemos algo que añade a la colección museográfica y al propio edificio un valor incalculable a lo que podemos ofrecer. Un archivo gremial que desde el siglo XV hasta el día de hoy es uno de los más importantes de Europa en su género, y esa documentación la tenemos completamente digitalizada en alta resolución y la podemos ofrecer para investigadores y para su consulta. Estoy diciendo esto porque no es fácil atender todas las peculiaridades que puede tener un museo donde se exponen tejidos. Recuerdo el Museo Textil a Mano en Lima, que entrabas y estaba a oscuras para tener unas condiciones adecuadas para la exposición de los textiles. Pero es que no solo tenemos tejidos, tenemos documentos en pergamino, documentos en papel, tenemos una variedad de maquinaria que se puede echar a perder, que hay que difundir y que procuramos resolver. Y lo procuramos hacer partiendo de los problemas que padecemos, pensando fundamentalmente en que, siendo una iniciativa privada, pero siempre observando los preceptos fundamentales del Consejo Internacional de Museos, para nosotros el museo debe procurar ser un lugar de docencia, un centro docente, informal, pero docente, donde tenemos que lanzar no solo un discurso museográfico, sino también decidir qué enseñamos cuando se visita el museo y a quién se lo enseñamos. Y cómo tratar especialmente a la gente más joven, al público escolar o al público que empiece a ser el día de mañana quienes se conviertan en el futuro de la sociedad. Si no les enseñamos a respetar los saberes artesanales, esa es nuestra gran batalla, pues va a ser difícil de asumir esta cuestión. Entonces, somos un centro docente, somos un centro de investigación porque se está trabajando y vienen personas a realizar prácticas desde la Universidad de Valencia y desde otros centros universitarios. Somos fundamentalmente, hay que decirlo, además de centro de investigación y docente, algo que a mi juicio me parece muy significativo. Somos una porción de la ciudad de Valencia. Estamos en el barrio de Belluters. Nos gustaría
parecernos un poco a Berlín y su barrio de museos, porque la vecindad que tenemos con varios de ellos, incluida la Lonja de la Seda, que es el edificio emblemático, nos permite, entre otras cosas, una preocupación directa, y se ha dicho aquí esta mañana también, para que nuestro museo exista territorialmente y ponga en valor no solo la ciudad, sino también todo lo que fue la importancia de la seda en el Reino de Valencia hasta prácticamente finales del siglo XIX, la gran fuente de riqueza. De lo que estoy hablando nos lleva a unos problemas gruesos que tenemos ahora. De un tiempo a esta parte, a mí no me produce especial satisfacción oír que llegan 100 millones de turistas a este país cada año ya, que duplican prácticamente la población que habita, o que nuestra ciudad puede acabar padeciendo lo que padecen algunas ciudades como Barcelona o Madrid. No me gusta porque, entre otras cosas, uno de los retos a los que nos enfrentamos es el siguiente. No queremos morir de éxito con 300.000 visitantes al año. Actualmente, en lo que llevamos de año, llevamos unos 30.000 personas a unas visitas de 100, 150 diarias. Acabaremos en los últimos años a una media de 60.000 visitas, entre 50.000 y 60.000. Pero realmente, ¿el éxito de un museo es la cantidad de gente que va a verlo? Para mí no. Y esto es una opinión personal, ¿eh? Mis compañeros del equipo de trabajo del museo pueden opinar de su parte. Tenemos que conseguir un equilibrio entre que el museo sea visitado y atractivo y que la gente que traigamos no muramos de éxito y nos lo acaben destrozando, porque tenemos unos pavimentos que hay que pisar, que son históricos y hay que protegerlos. Por lo tanto, hay cosas que aparentemente pueden parecer un éxito, ¿no? Atraer más público, más gente, y al final puede convertirse en un desastre para nuestro patrimonio, porque somos una casa museo, porque somos un monumento histórico-artístico y eso nos lleva a unas preocupaciones graves. Por eso, cuando miramos por la iniciativa que estuvimos llevando a cabo de organizar estas jornadas, lo que quisimos también es crear alianzas y redes. Algo parecido a lo que hemos conseguido hacer con los museos de la seda, algunos de los museos de la seda del mundo. Aquí hay casi 50 museos en esta ciudad. Hemos logrado reunir a 20. Pero estamos intentando crear sinergias, aprender. Porque nosotros aquí no venimos a decir lo maravillosos que somos. Nosotros venimos aquí a decir los problemas que tenemos. Y necesitamos ver estos mismos problemas, cómo los están resolviendo otras instituciones hermanas o en paralelo. Sí, porque nos parecemos más a lo mejor al Museo de Blasco Ibáñez, a las casas museo de Benlliure, nos parecemos más a lo mejor a esos edificios o a lugares que se visitan, como puede ser el propio Centro de Arte Hortensia Herrero, que también es un edificio patrimonial. Nos parecemos mucho más a eso y a sus problemáticas que a los espacios limpios de grandes arquitecturas del siglo XX, que son museos que permiten, como este en el que estamos, no tener problemas a la hora de algo que hemos hecho también, una política de exposiciones temporales. Pero ¿cómo se hace una política de exposiciones temporales en una casa museo que solo viéndola ya es espectacular y donde es difícil interactuar, por ejemplo, el arte actual, de personas que utilicen la seda en sus obras? ¿Cómo realizas exposiciones temporales? Hemos hecho muchas y han sido todas, lo digo con total transparencia, low cost. Si hubiésemos tenido 200.000 euros para hacer exposiciones, yo realmente no sé cuántas hubiésemos hecho, porque les juro que el capital humano, que es un capital fundamental, no solo el dinero, el capital humano y los recursos, la voluntad y el querer hacer muchas cosas es lo que nos ha permitido llegar a ofrecer una programación temporal que fundamentalmente ha buscado otra cosa. No solo nos hemos relacionado con los museos en un congreso o en este encuentro, hemos procurado realizar exposiciones en colaboración con otros espacios museográficos, con la Catedral de Valencia, con algunas parroquias que tienen un patrimonio increíble de indumentaria sedera, litúrgica, la mayoría de los casos por cuidar, por exponer, porque tampoco se ha puesto en valor.
y porque además de todo eso hemos hecho exposiciones con la fábrica de tapices, ahora con la última con el Museo Nacional de Lituania, una exposición espléndida con un catálogo que además nos habla de la tradición que en el Museo Nacional de Lituania ha existido a nivel de artes textiles y que nos permitirá, porque ya tenemos la oferta sobre la mesa, trasladarnos allí y decir allí qué es lo que tenemos aquí, como se ha hecho cuando se ha utilizado la misma estrategia de traer los tapices de la fábrica de tapices aquí e ir luego allí a la fábrica de tapices a decir lo que es el colegio. No sabemos si lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos hacer, pero desde el punto de vista académico hay algo que sabemos a ciencia cierta, que si logramos establecer coaliciones, como la que hacemos en este instante con el MUBIM, que nos ofrece su espacio para hablar también de algo que interesa al MUBIM, los museos, es la única manera que podemos construir poco a poco una manera, por así decirlo, más conforme a la corriente que se está produciendo. En todo momento este encuentro lo que pretende en esos subtítulos es ver qué problemas tenemos. Esto es la clave. Y yo lo que he puesto sobre la mesa es que los principales retos que tiene nuestro museo son retos de supervivencia, de abrir las puertas todos los días y que eso sea sostenible, o de que el edificio no se caiga a trozos porque lo han visitado 300.000 todos los días. Este es los grandes retos básicos que otras instituciones no se plantean, pero de las que podemos aprender muchos aspectos. Evidentemente los museos eclesiásticos en ese punto tienen mucho que ver, y el nuestro también es un museo eclesiástico, porque conserva en su interior una capilla gremial y su propia indumentaria litúrgica. Y por lo tanto entendemos perfectamente lo que es tener una capilla consagrada en la que se oficia, se celebra la fiesta patronal y en la que se puede realmente mostrar lo que eso significaba históricamente para las instituciones gremiales. En suma, y con esto me dirijo ya a la conclusión de mi intervención, puede ser que haya sido acertado que más que caiga el peso sobre una persona, y no es el único caso que conocemos, ante la dificultad de afrontar el reto que se ha afrontado con toda la buena voluntad del mundo en esta decena de años que se cumplirá el año próximo, el haber decidido trabajar en equipo y hacer una dirección colegiada con toda nuestra buena fe y experiencia entre personas académicas, pero también entre personas de gran capacitación técnica en el ámbito de las industrias sederas, de las empresas, de indumentaria, de los negocios, su manera de ver todo esto haya sido para nosotros un elemento clave, porque nuestras decisiones, y que se me corrija si no es así, han procurado ser lo más consensuadas posibles. Y no se olviden que el Colegio Arte Mayor de la Seda, una institución viva desde hace siglos, es una porción de la sociedad de Valencia. Yo soy miembro del colegio, los estatutos permiten que personas que somos investigadores en la historia de la seda lo seamos, pero conmigo hay muchas más personas allí que tienen sus negocios, que tienen una percepción distinta del asunto, pero lo único que tenemos como base e hilo más fuerte, diría yo, de unión, es el interés por preservar la historia de Valencia a través de esta manera de ver las cosas. Por eso están viendo en pantalla a Vicente Enguídanos cuando se retiraba diciendo, bueno, no sé si veré este edificio en orden. El mismo Vicente Enguídanos que ustedes pueden ver en un vídeo en YouTube, del canal de YouTube, donde también todas estas grabaciones verán, un Vicente Enguídanos que en 5 minutos nos explica que es un terciopelo, desde su experiencia. Todo esto hay que hacerlo llegar a la gente joven. Ahí está el origen de los ordenadores, en los telares también, la contabilidad, la pintura, la idea de arte mayor, el concepto que se esconde. No sé, esperemos que el debate vaya por ahí, por los problemas que tenemos. Y nuestro problema realmente ahora es cómo vamos a responder ante las nuevas tecnologías, hasta qué punto nuestro edificio puede hacer aplicaciones inmersivas o nuestro edificio puede recibir una afluencia diaria superior, o qué política podemos llevar a cabo a nivel de las escuelas, de la educación infantil, que al fin y al cabo es la clave para el futuro.
No sé si me habré dejado cosas en el tintero. Si lo he hecho, pues aquí está todo el equipo de trabajo. Por lo menos yo veo una decena de personas que no estamos a sueldo y que trabajamos con toda la ilusión en esto, como el que coge una bicicleta y se va el domingo a pasear por la montaña para hacer deporte. Este es nuestro deporte. Tenemos muchos problemas. Queremos saber cuáles son los problemas que tienen las demás personas. Muchas gracias. Y después de esta valoración, con Ricardo Frank en pantalla, el profesor Ricardo Frank de la Universidad de Valencia, del Comité Científico, pues pido ahora a Begoña Garzón, directora de la Fundación Chiribella Soriano, si es tan amable. No sé si te funciona ese micrófono. ¿Sí? Sí que funciona. Gracias. Hola, buenas, ¿qué tal? Supongo, no sé si alguien conoce la Fundación, la verdad es que este año ya cumplimos 20 años. Somos un centro de arte contemporáneo español y en cierto modo sí que compartimos algo de arte con vosotros. Somos una casa-palacio de mediados del 14. La cuestión está en que, no recuerdo ahora los números, no me lo he preparado, sí que tenemos muchos visitantes y a veces nos dicen, ¿podíais tener más? ¿Realmente queremos tener más? ¿Queremos cantidad o calidad? Porque es verdad que somos del tipo sufridor, la gente no tiene cuidado y alguna vez me he encontrado a alguien apoyando el piececito en un arco de medio punto y no me ha dado en ese momento un síncope de milagro, claro. Somos el Palacio Joan de Valeriola, todavía mantenemos arcadas originales. Para quien no haya venido, tenemos unos techos fantásticos, los alfarjes los conservamos. No sé si queda alguno más en toda Valencia. Entonces, claro, luego además tenemos una peculiaridad. Somos arte contemporáneo español. O sea, estamos muy centrados en un punto, sobre todo a partir de 1957, cuando se produce ese cambio de paradigma en lo que es el arte. Claro, nosotros trabajamos desde 2 puntos. Es verdad que tenemos colección propia. En estos momentos la tenemos expuesta, o por lo menos tenemos una parte expuesta. Hemos hecho aprovechando los 20 años, hemos hecho una exposición que se llama Una vida en papel. Entonces, con una parte ínfima de lo que son nuestros fondos, hemos sacado, para que la gente lo viera, un material que suele ser muy delicado y que no suele ver la luz. O sea, hemos sacado Guerreros, Sempere, Equipocrónica, Monjalés, bueno, maravillas. Claro, lo que a nosotros nos pasa es que cuidamos y procuramos que eso se conozca desde nuestra vertiente de, bueno, a ver, pues ya voy por libre. No solemos, en realidad no tenemos expuestos nuestros fondos. Cuando hacemos exposiciones corales o préstamos no tenemos ningún problema, salen, pero aparte de cuidar lo que tenemos, sí que queremos dar a conocer a creadores que tienen una carrera media larga, sobre todo españoles, valencianos, y que muchas veces, como nos pasó hace 2 años, un artista fantástico, increíble, triunfando. Bueno, tenía en París, en Londres, Miami, galerista en Oriente, y no había expuesto nunca aquí en su casa. Nosotros queremos que eso no se pierda, gente muy válida, que no se vaya fuera, que tenga la opción de hacerlo aquí, y eso también lo estamos haciendo. Que no se olviden las grandes glorias que ha pasado, pero que sigamos reconociendo a las medias y largas carreras. Ahora además, como si no tuviéramos trabajo, hemos inaugurado un espacio nuevo, más pequeño, y ahí lo que vamos a dar es apoyo a los nuevos creadores. Y además nos vamos a salir de lo que es nuestra zona de confort. Normalmente nosotros somos muy de pintura, algo de escultura. Estamos abriendo un poco más la mano y vamos a admitir más cosas. Eso también nos va a ayudar, este nuevo espacio,
En cuanto al tema de mediación, hemos hecho muchas veces, algunas mejor dicho, hemos hecho conferencias, diálogos, mesas redondas. Nos faltaba espacio. Este nuevo espacio nos lo va a permitir. Claro, hablo muy rápido. Luego otra cosa que en nuestro caso nos ha ocurrido muchas veces, entra la gente ya con a mí el arte contemporáneo no me gusta, directo. Es que no lo entiendo, es que son 4 rayajos. Bueno, pues nuestra manera de luchar, entre comillas, contra eso es que prácticamente lo que les hacemos son visitas guiadas. O sea, la gente tal y como entra por la puerta, a lo mejor al no tener ese volumen de visitantes tan enorme como tiene, por ejemplo, Oliván, tal y como entra, los acogemos de manera personal y decimos, no, es que tenemos esta exposición, les damos unas nociones, les explicamos, no, mira, esto es mejor verlo así, les apoyamos, les explicamos quién es, cómo fundamentarlo, es acercándolo. Luego que les guste o que no les guste ya es completamente distinto. Otra cosa que hacemos, aparte de las visitas guiadas, por ejemplo, y que en esa sí que es cuando más colegios nos vienen, el mes que viene inauguramos la WordPress Foto. Pasamos de tener una vida con visitantes controlados a ser un descontrol absoluto y sufrir por el entorno. Ahí lo que sí que hacemos, la mediación la trabajamos desde otro punto de vista. Les enviamos toda la documentación a los colegios, les enviamos proyectos previos, cómo pueden trabajarlo antes de llegar a nosotros, porque hay que tener en cuenta que también nos vienen muchos tipos de centros con edades a partir de 12. Pero es que estamos hablando de gente de la ESO, gente de bachillerato, pero también nos vienen grupos de FP y de formaciones profesionales y grupos universitarios. Entonces, claro, quien atiende a los grupos de formación profesional tiene que tener en cuenta que a lo mejor son de sonido, que entonces nada, pero son de imagen, son de iluminación, hay de fotografía. Entonces, les tenemos que adaptar la visita a ellos. Los materiales que les proporcionamos antes, durante y después son completamente distintos. Prácticamente personalizamos todo. Y claro, les adaptamos los horarios, se lo hacemos muy tal. ¿Y qué más iba a decir? Como hablo tan rápido, pasa lo que pasa. Entonces, claro, eso nos gustaría llevarlo a cabo de todo el año, pero claro, tenemos la limitación de nuestro tipo de arte. ¿Cómo pones a un niño de 12, 13 años delante de un cuadro de Monjalés? Dependiendo de su época puede ser muy crudo, o Iturralde se podría, pero hay cosas que son muy difíciles de explicar por mucho que lo intentes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Nosotros con nuestra pequeña labor de intentar acercarlos a poquitos es lo que vamos haciendo. Y bueno, no me gusta hablar, lo dejamos aquí, ¿vale? Nosotros, además, tenemos los servicios contratados de Global Menta, que para eso tienen también sus profesionales formados en el ámbito de atención a la que no podemos llegar, porque claro, por eso a veces hay que, sin lugar a dudas, externalizar cuando ya no llegas, ¿no? Nosotros cambiamos... No, pero... A ver, yo tengo un cambio de exposición cada 3 meses y medio. Yo cada 3 meses y medio cambio folletos, QRs, la página web, la información previa, porque yo antes de hacer una exposición cuelgo información previa para que la gente ya sepa qué es lo que viene a ver, cómo lo va a ver, aparte de lo que nosotros le explicamos. Entonces, nosotros no somos de grupos grandes, nosotros somos muy de goteo. Estamos implementando 1 o 2 veces al mes, vamos a hacer visitas, estamos haciéndolo
semana sí, semana no, visita guiada con uno de nosotros, que es que además somos los que preparamos las exposiciones, lo que nos empollamos todos, sabemos, o sea, antes de que se ponga el cuadro ya sabemos dónde va a ir. Aquí también, claro, en este. Entonces, pero se llega hasta donde se llega. ¿Qué somos? 3. Es que si sois 3 personas, 3 y medio. Pues claro, tenemos la capacidad de pasarle toda esa información, por ejemplo, dices, a Global Menta, y que me haga 4 exposiciones completamente distintas al año. Voy a conseguir que me venga un grupo y no sueltos es que tener un guía toda una tarde para a lo mejor una visita guiada cuando a la gente también le gusta ir por libre, es que a nosotros se nos complica mucho. Ya, lo que pasa es que globalmente también te gestiona tus públicos. Claro. ¿Sabes? Entonces a lo mejor de repente pues te puede aportar una manera distinta de atender esa realidad, que es lo que se buscó también en el museo. Luego es verdad que también estamos teniendo en estos momentos el hándicap, no sé si alguien se ha pasado por la parte de detrás del mercado y los Santos Juanes. Tenemos una fantástica obra que va a durar más o menos lo que la Sagrada Familia. Esperemos que no. Esperemos que no. Pues eso es, están los Palacios de los Seis Sharks, que después de unos 20 años, porque por lo que sé se compraron a la vez, les han desbloqueado los permisos de restauración y rehabilitación, pero para llevar eso a cabo, siendo un complejo, los 2 solares que había delante hay que edificarlos. Entonces van a hacer hotel boutique, hotel de lujo y apartamentos turísticos de lujo. Eso, o sea, yo intento pensar en positivo y que nos va a quedar una calle súper bonita, pero tengo delante de mi puerta principal 17 metros de caída. Me van a hacer 2 plantas sótano parking para los hoteles. Ya. Yo eso lo he notado mucho en el flujo. O sea, a mí me han llegado a llamar diciéndome, oye, es que no encontramos la puerta, decidme dónde estáis y uno de nosotros salimos a buscaros. Ya, lógico. Entonces, claro, en estos momentos, eso que tú me dices podría ser una solución, pero hasta que la gran obra no termine, tampoco te puedes plantear mucho más. Ya, Begoña, ya. Si quieres, en el debate, si te parece oportuno, si no te sabe mal, para que podamos también interactuar y que ahora, perdona, Begoña, pero luego y así de esta forma escuchamos también al Centro de Arte Hortensia Herrero con Leire Santos, que es su gerente, como he dicho, de actividades y educación. Cuando quieras, Leire. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por organizar este encuentro. Creo que es una oportunidad muy interesante para que todos nos pongamos cara y todos hablemos de nuestros retos comunes, porque tenemos más en común de lo que pensamos y de lo que imaginamos, ¿no? Escuchándoos y escuchando algunas ponencias de esta mañana, también pues me venían a la mente pues muchos retos que efectivamente son compartidos. Y muchas estrategias que también. Bueno, yo os voy a hablar del Centro de Arte Hortensia Herrero. Estamos situados en la calle del Mar, número 31, en lo que era el antiguo Palacio Valeriola, un edificio del siglo XVII, y formamos parte de algo más grande, que es la Fundación Hortensia Herrero, ¿vale? Para que entendamos a qué nos dedicamos, la Fundación tiene 3 áreas de actuación principales, que son el arte contemporáneo, la rehabilitación del patrimonio y la danza. El Centro de Arte Hortensia Herrero surge de la necesidad, de este caso, nuestra mecenas, doña Hortensia Herrero, de mostrar y de poner a disposición del público su colección de arte. Esto no es un proyecto aislado, sino que viene de la mano de toda la actividad que estaba realizando la Fundación en ese momento, tanto con patrimonio, como muy bien has mencionado anteriormente, donde se habían restaurado espacios como el Colegio de Arte Mayor de la Seda o la Iglesia de San Nicolás, y en el arte contemporáneo, donde se venían haciendo exposiciones temporales en espacios icónicos de la ciudad, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias o en la Nau. Pues
Hoy en día entramos al Centro de Arte Hortensiarero y tenemos la oportunidad de vivir una experiencia estupenda, magnífica. Vemos unos espacios y una colección que está mimado hasta el último detalle, pero bueno, esto antes no era así. Veníamos de un edificio en ruinas que estaba colapsando, cayéndose. Y gracias a esta intervención, ¿no?, pues se ha podido devolver a la ciudadanía un espacio que estaba totalmente cerrado y olvidado, pues también por las malas prácticas que se habían realizado durante sus usos anteriores, ¿no? Esos sonarán los leones del Palacio Valeriola, pues con ese dato ya se pueden hacer una idea del uso que se le estaba dando. Bueno, tenemos una peculiaridad respecto al resto de instituciones que están en esta mesa y en este encuentro, y es que tenemos muy poco recorrido. Entonces, nuestros retos son también distintos, porque para muchos de aquellos retos que hay instituciones con más largo recorrido que fueron fundadas hace incluso en el siglo pasado, les ha tocado revisarse, ¿no? Les ha tocado mirar cómo están haciendo las cosas para poder adaptarse a la actualidad. Pero una de las ventajas de tener esta corta vida, nosotros inauguramos en noviembre del 2023, es que ya hemos nacido con muchas soluciones, ¿no? Hablo soluciones tecnológicas, climáticas, del espacio, de estrategia, que en nuestro caso pues hemos implementado desde el momento de la apertura, y a la vez tenemos pues mucho camino por recorrer, mucho que aprender, mucho que fijarnos en nuestros aledaños para poder cumplir con estos nuevos retos que se nos plantean. Desde la parte de públicos, el año pasado, 2024, nos visitaron cerca de más de 200.000 personas. Es un dato con el que estamos muy contentos. Estamos encantados de que nos vengan a visitar y que nos conozcan, porque es el objetivo y la misión principal de este proyecto: poner dar acceso a la ciudadanía, a todo el que visite Valencia, a este espacio, que sea un lugar de encuentro, y promover que nos visiten, básicamente. Además, ha sido un público muy diverso. Hemos contado con la mayoría del porcentaje de nuestros visitantes han sido locales, que también está dentro del objetivo que teníamos. Nos estamos dando a conocer también al turista poco a poco. Nos toca conocernos a nosotros primero. Es un poco la forma de hacer y de trabajar de la Fundación y del Centro de Arte en este caso. Y eso lo ejemplifica muy bien, por ejemplo, nuestro programa de actividades y de educación, ¿no? Abrimos puertas en 2023, pero no es hasta 2024, hasta mayo de 2024 específicamente, cuando comenzamos a hacer actividades. ¿Por qué? Porque pensábamos que lo primero que teníamos que hacer era entender cómo funcionábamos, cómo iba a reaccionar el público, cómo iban a funcionar todas aquellas cosas que habíamos estado programando y pensando, y si realmente estaban funcionando como pensábamos que iba a hacerlo. Después de que ese periodo pasara y hiciéramos los ajustes pertinentes, empezamos con el programa de actividades, y a su vez con el de educación, con el que el año pasado llegamos a más de 6.000 alumnos, y también pues estamos encantados de haber tenido esa repercusión. Otra parte fundamental de los públicos es el modelo que se selecciona y el cómo queremos acercarnos al público, ¿no? Como mencionaba Begoña antes, hay una barrera con el arte contemporáneo de yo no lo entiendo, a mí no me gusta, eso es un punto en un lienzo blanco que me estás contando, ¿no? Y para eso, pues también nosotros contamos con Global Menta, y tenemos un servicio de mediación activa en sala. ¿Esto qué significa? Que cuando los visitantes realizan el recorrido del Centro de Arte, encuentran a personas especializadas en cada una de las salas que les acompañan durante el recorrido, ¿no? Y bueno, pues incluso entran en debates sobre aquello que les están transmitiendo y sobre aquello que les están contando. Esto ha tenido muy buena respuesta y de hecho ha conllevado a crear
bastante vínculo con los visitantes, que han repetido en muchas ocasiones porque no sé quién me hizo una visita y me encantó y ahora traigo a mi amiga, cuando vine estaba no sé quién y me habló de una historia que sucedió, bueno, entonces eso creo que nos ha ayudado a crear muchos vínculos también con los públicos. Luego, por otra parte, ¿cómo hemos enfocado el contenido o los recursos que ponemos a disposición del público? Porque la colección que alberga el Palacio Valeriola, el Centro de Arte Hortensia Herrero, es muy diversa. Ponen sobre la mesa muchos discursos. Son formatos muy diferentes, muy variados. Entonces, hay un abanico infinito de interpretaciones, de discursos que pueden suscitar todas esas obras a todos aquellos que nos visitan. Pues nuestra misión un poco ha sido poner recursos en mano del visitante para que puedan crear esas interpretaciones, ¿no? Y esto ha sido pues con visitas especializadas, con un kit familiar realizado para que las familias puedan realizar la visita de forma autónoma a través de juegos, a través de acertijos, todo relacionado con las colecciones. Y esto también nos ha ayudado mucho a llegar a toda esta variedad de públicos. Y por otro lado, en el área de la tecnología, teníamos un gran reto desde el inicio y era convertir un palacio del siglo XVII en un museo del siglo XXI. Para ello se necesita mucha tecnología. Para crear condiciones de conservación óptimas, para tener la información lo más centralizada y accesible posible. Y esto ha sido uno de los retos mayores que también creemos que hemos conseguido. Y por otro lado, en nuestra colección hay una parte muy importante de arte multimedia. Esto conlleva el uso de, estos son obras de arte digitales, exacto. Con el reto añadido de una propuesta de un artista, que es Matt Collishaw, en los que hayáis visitado el Centro de Arte, nos proponía un formato, un soporte para su obra de arte que no existía. ¿Esto qué significa? La persona, el director de informática, Pablo Farinós, tiene que buscarse las formas, las maneras de encontrar una pantalla LED que no existe en Europa, que es transparente y tiene que verse de un lado y del otro. Entonces recorre prácticamente medio mundo hasta encontrar esta pantalla. Conseguimos la pantalla, conseguimos que funcione, conseguimos implicar la tecnología dentro del recorrido del Centro de Arte. Y es más, la tecnología además nos ha ayudado a potenciar otro aspecto fundamental, que son los restos arqueológicos que hay en este espacio y en este solar, que se encontraron durante la rehabilitación. Gracias a la tecnología hemos podido potenciar la historia de todos estos elementos arqueológicos que se encontraron. Están muchos de ellos integrados en el recorrido del museo. Y tenemos una sala especial, que es la sala 15, donde a través de unos paneles interactivos se reproduce toda la historia de Valencia con los elementos de cada época que se pueden encontrar dentro del Centro de Arte resaltados, ¿no? Y además, también tenemos un libro con realidad virtual que nos cuenta de forma más detallada la historia del circo romano de Valencia, que se puede ver y es accesible desde el Centro de Arte. Bueno, con esto he hecho un poco una visión, me dejo muchísimas cosas, pero creo que he dado una visión genérica de lo que tenemos en el Centro de Arte y qué retos hemos cumplido
cuales se nos presentan, que es afianzar vínculos, ¿no? Porque estar en el imaginario de la gente de Valencia, porque tenemos una corta vida por ahora. Y nada, creo que además las propuestas se complementan muy bien, las propuestas de todas las instituciones, que creo que es donde tenemos que mirar, en complementarnos, en no replicar modelos, sino en crear una red de propuestas que realmente ponga a Valencia en el lugar que tiene que estar. Gracias. Y finalmente, hablando como estábamos hablando hace nada de arte digital, de Bombassens Centre d'Arts Digitals, Artur Duart, director, pues nos va también a hablar de uno de los centros de innovación mayores en el ámbito cultural que tenemos en nuestra ciudad. Cuando quieras. Moltes gràcies per la invitació. De debò, jo no he pogut estar este matí, m'ha agradat escoltar també els altres ponents, les diferents discussions que n'hi ha hagut sobre l'ús de la tecnologia. Un de les contradiccions que tenim, perdoneu, però hem posat ja el vídeo, us presentem l'exposició que fem, que inaugurem el 2 d'octubre, una exposició que es diu La Ruta, Modernitat, Cultura i Descontrol. Aprofita l'aforament, sobretot per fer publicitat. Jo crec que qualsevol aforament o qualsevol lloc on hi ha gent, un dels principis que hem de tenir és d'intentar fer arribar al màxim de gent possible i que vegin les possibilitats. Aquesta exposició és una exposició que fa una revisió a un període històric de València, en l'època entre els anys 83 i 93. Va ser una època que es va viure amb molta intensitat. La ruta, el que després es va anomenar com la ruta al Bacalao o la ruta de Destroy, va ser la màxima expressió del que va ser la moguda valenciana. La moguda valenciana, una moguda que realment va començar amb una certa modernitat cap als anys 70, amb l'aparició de diferents artistes plàstics, com era l'equip Crònica, com també va ser l'equip Parpalló, com també va ser també l'aparició, per exemple, de la cartellera del Túria i de tota una sèrie de gent que en aquell moment representaven la més radical modernitat, una ciutat que no era una capital d'estat, una ciutat en la qual hi havia tota una sèrie de deficiències a nivell d'ofertes culturals i que era una capital que va saber liderar d'alguna manera, de manera molt potent, tota una sèrie de corrents estètiques, artístiques i que venien de l'estranger, que venien de Berlín, que venien de Manchester, que venien de Londres i que es va culminar amb aquesta proposta que nosaltres farem, que va ser la ruta, que va ser tota una sèrie d'espais que als anys, en un principi va començar una discoteca que tots conegueu, que es diu Barraca, que el fet que comencés una discoteca en Berlín va començar en espais alternatius industrials abandonats i va començar en Barraca perquè era una discoteca en desús que no va tindre èxit en la seva primera etapa i que després es va anar donant una sèrie de condicionants determinants per expressar allà, per fer teatre, per fer accions performants, per fer actuacions musicals i per anar escoltant aquells grups musicals que arribaven d'Anglaterra o arribaven de Berlín, que eren la modernitat més radical que avui en dia ho escoltem i ja ho veiem una miqueta des del passat. Això va col·lapsar, tots ho sabem que als anys 92-93 va col·lapsar segurament per l'èxit, per la massificació, per l'ús de tota una sèrie de substàncies, per manca també d'una administració que no va saber aprofitar realment un moviment molt potent d'una modernitat que en altres ciutats, com va ser Manchester o com va ser després Chicago amb l'Acid House, van saber aprofitar i van generar festivals i van generar altres propostes de caràcter de difusió musical i cultural. A nosaltres, amb l'aparició de les televisions
privades ens van utilitzar com a continguts per criminalitzar-nos i donar-nos una certa mala fama. El que intenta l'exposició és posar en valor aquells aspectes positius d'allò que va ser realment interessant per la nostra comunitat i, per tant, fer una posada en valor a través d'unes eines, que ara en parlarem, d'unes eines moltes de caràcter tecnològic, en el qual ens farà viure aquesta vivència en primera persona, ens posarà en valor tot aquest patrimoni immaterial inexistent ja, però que de totes formes el que volem fer és aquest relat, aquesta construcció de relat, per fer arribar aquesta informació no tan sols a la gent que ho va viure, sinó per tota la gent aquella que no ho va viure i posar en positiu que allò va ser una cosa molt interessant per la nostra ciutat i sobretot per la nostra ciutat i per els nostres pobles de l'entorn. Dit això, nosaltres som una cosa, aparentment quan vam aparèixer, una cosa estranya, perquè nosaltres vam venir a Bon Basquens amb una vida, una segona etapa. Tots sabeu la història de Bon Basquens, és un projecte altruista d'un empresari, d'un gran empresari, José Luis Soler i la seva dona, amb la creació d'una fundació que és la Fundació per Amor a l'Art. Aquest projecte tenia un projecte, diguem, un projecte definit, consolidat, que es basava en una col·lecció important, segurament una de les col·leccions més importants de fotografia de l'estat espanyol, però que per raons òbvies, que va ser la defunció, primer la malaltia del José Luis Soler i després la seva mort, doncs la seva família no es va veure en cor d'alguna manera de poder liderar aquest projecte. Llavors vam aparèixer nosaltres que estàvem per València intentant fer algunes coses en aquests recursos i nosaltres plantejàrem la creació d'un centre d'arts digitals. Un centre d'arts digitals, com entenguem nosaltres, que no va més enllà d'un centre cultural, l'únic que fem és que utilitzem les noves tecnologies perquè ens faciliten d'alguna manera la creació de nous relats i la creació de nous formats de caràcter cultural. Ja ho he preguntat abans quan he vingut quines incidències han hagut aquest matí. Aquest matí ha hagut una discussió força important que a mi m'hauria agradat participar perquè hi ha un plantejament de desclassificació i abans en la taula d'abans ja ho he escoltat de l'ús de la tecnologia. La tecnologia no deixa de ser una eina com en el seu moment va ser la museografia més clàssica. Es pot utilitzar correctament o es pot utilitzar incorrectament. La banalització evidentment es pot arribar de moltes maneres. Es pot arribar en tecnologia però es pot arribar també amb estructures museogràfiques de la manera més convencional i fins i tot la banalització es pot arribar fins i tot en museus d'art contemporani, que segurament són dels museus més conservadors que ens podem trobar en el dia d'avui. Vull dir que quan parlem de contemporaneitat i parlem de museus d'art contemporani moltes vegades pensem que pel fet d'exposar obres radicalment contemporànies o d'actualitat a vegades el seu model de gestió, a vegades la seva interpretació, la seva manera d'interpretar el museu doncs és molt conservadora, que a vegades en un museu de caràcter arqueològic te veus que estan fent coses molt més arriscades que altres museus. Altra cosa són els museus xicotets, els museus que no tenen la capacitat de gestionar com puguem tindre nosaltres. Se n'anem cap a Bon Basquens. Bon Basquens és aquest espai, un espai d'experimentació que no intenta ser alternativa a ningú, que intenta complementar d'alguna manera l'ecosistema d'equipaments culturals i de museus de la ciutat de València d'una manera diferent. El que sí, que som radicals defensors d'aquestes eines, com a més, perquè estem convençuts que estem vivint un període únic en la història de la humanitat, al que no podem renunciar, encara que ens agrade o no ens agrade, encara que nosaltres representem o vulguem representar el que va ser el passat, en el sentit de com hauria de funcionar un equipament museístic o com hauria de funcionar un centre cultural, ens està venint un tsunami que és inevitable. Per tant, des de la cultura, des de l'àmbit de la cultura, hem de saber encarar aquest tsunami tecnològic, aquest canvi de pensament, aquest canvi de comportament, aquest canvi de consum cultural, aquest canvi en tots els sentits de relacionar-se, de productivitat, i que la cultura, evidentment, no va eixir no afectada, perquè estem immersos en aquests processos i n'hi ha una solució, n'hi ha una altra solució, com vull dir. O això ho fem des de la cultura o això ho faran des de fora de la cultura. Això passa una miqueta com el turisme.
Jo a vegades ho poso en el cas, jo vaig tenir una iniciativa ja fa molts anys en Barcelona d'intentar parlar en aquella època de turisme cultural, això per part de l'àmbit pròpiament de la cultura ho van considerar com un atac gairebé a la cultura, i jo us ho dia, que el públic turístic és un públic potencial en el qual que si nosaltres no ens donem els productes o els projectes determinats d'una qualitat cultural significativa, vindrà altra gent que donarà la banalització de lo que és la ciutat, de lo que és la proposta tant històrica com és la proposta artística, com és la proposta... tot això. Això sembla ser que això ja s'ha consolidat i que n'hi ha gent que es comença a pensar que això és cert. És cert que el turisme comporta tota una sèrie de riscos, però si no els afrontem aquests riscos, si no els donem solucions, doncs ho tenim difícil. Posat això, torna a Bon Basquens perquè si no m'escape i deixa de dir moltes coses. Bon Basquens és aquest espai en el qual intenta experimentar, buscar nous formats. Nosaltres no ens conformem tan sols amb el format expositiu, sinó pensem que ha d'aparèixer o poden aparèixer altres elements o altres formats per posar en valor aquells continguts que són de qualitat. En el cas de la ruta, com a model de gestió, com a model d'expositiu, és un model absolutament obert, en el qual hem treballat amb el Movim, amb una selecció de peces dels anys 80 que representava, hem treballat amb l'IBAM, amb una selecció de cartells per representar tota la part gràfica, artísticament gràfica i tot això. Hem treballat a la Universitat de València per a la creació d'una de les peces que es diu Col·lapse. Hem treballat amb quantitat de grups amb talent i amb coneixement tecnològic, però també cultural, per intentar donar-li aquesta capa realment significativa, i hem pensat que hem fet un projecte, ara en aquests moments estem acabant de produir-lo, això que esteu veient ací és només una de les parts de les 9 sales, aquesta sala és la sala immersiva, el qual també el món de la cultura a vegades diu no, les exposicions immersives no n'hi ha exposicions immersives, n'hi ha exposicions bones i n'hi ha exposicions roïns. Les exposicions immersives és que utilitzen una eina, com dic, que l'utilitza de manera correcta o l'utilitza de manera incorrecta. Això, en quant a Bon Basquens, en quant al canvi que estem vivint, la part de museus, l'estem patint molt. L'estem patint molt amb els públics, l'estem patint molt fins i tot amb els organismes que ens representen. Qui es pot imaginar que l'ICOM, durant 6 anys, que no diu poca cosa, han estat intentant modificar, o van intentar modificar, i l'han modificat, el concepte de museu. Una definició que es va fer en el 2007, em sembla. L'alternativa a la definició és que el concepte educatiu ha perdut valor dintre de la nova definició i s'ha incrementat el valor de sostenibilitat i no sé quin altre, i un altre concepte, 2 conceptes. Sí, que quede clar que tenim que ser altruistes. Mentre ho paga l'administració, està clar, mentre ho paguen els impostos, en aquest sentit. Jo, per part meva, no estic d'acord tampoc amb el concepte de museus públics i privats. Jo crec que els que estem posats dintre el món de la cultura ho fem des d'una certa militància, ho fem des de la voluntat que realment pensem voluntàriament o professionalment que la nostra capacitat de generar aquests projectes o aquests continguts tenen unes finalitats que és la millora de la societat, la transformació de la societat i el canvi de la societat amb una funció educativa. Aspirem d'alguna manera des de la nostra concepció que un museu pugui ser declarat urbanísticament com un equipament essencial, com ho és una escola, que avui en dia urbanísticament un museu no és un equipament de caràcter essencial, el qual vol dir que qualsevol administració pot considerar que allò, o qualsevol especulador pot considerar que allò no té un interès suficient i, per tant, es pot modificar els seus usos i els seus objectius dels seus plantejaments. Dit això, també jo he escoltat coses sobre la voluntarietat, jo crec que n'hi ha molt de talent. Jo també pateixo una malaltia que es diu col·leccionisme, que m'agrada, tinc capacitat d'acumulació, el síndrome aquest de Diògenes, que és la qüestió que vaig agarrant tota una sèrie de coses, li intento donar un sentit i tot això, però la passió i la voluntarietat ha d'estar també, ha de donar pas a la professionalitat.
Jo crec que és molt important que els projectes, per xicotets que siguin ambiciosos i puguen aspirar d'alguna manera a la seva màxima professionalitat i a donar pas a realment a professionals que puguen resituar o situar el projecte de caràcter cultural en el lloc que ens pertoca, per dir-ho així. Durant molt de temps, València, i això ja en parlem ja una mica de futur, València ha sigut un equipament, ha sigut una ciutat que ha tingut una certa deficiència, encara que tinguem 50 museus o 50 col·leccions o 50 iniciatives de caràcter museístic, diguem-ho així, però que sempre hem tingut el plantejament que ha tingut una certa deficiència de l'oferta de projectes de caràcter culturals. Llavors s'ha treballat molt per l'oferta. Jo crec que ha arribat el moment, i ara amb els nous plantejaments, tenim que començar a treballar també per la demanda. És a dir, hem de trencar una mica els criteris personals del que ens interessa a mi, el que m'interessa a mi com a professional. Si jo faig només el que m'interessa a mi, estic convençut que la capacitat de resposta a el que li interessa a la societat segurament seria molt limitada, no tindria èxit, el que es parla d'èxit. És a dir, però no perquè n'hi hagi un objectiu de que sempre n'hi ha que fer el que estigui a la demanda, sinó que nosaltres podem aproximar als públics, l'interès del públic, al públic cultural, a partir de coses que nosaltres com a professionals o com a persones o com a actius dintre del món de la cultura ja les tenim superades. Però no tenim que obviar que per als processos educatius que segurament han deixat el món dels museus, el món de la religió, el món de l'art, a vegades a part, no tenim que obviar d'alguna manera que nosaltres tenim que fer esforços d'aproximació a aquests públics. I això, a mi m'agradaria que la gent quan es començara a llegir Ausiàs Marc, si té que llegir poesia, però això és impossible d'alguna manera. Llavors tindrem que començar per una altra tipologia de poesia, una poesia més bàsica, una poesia que aproxime. Segurament podem arribar a la poesia escoltant un cantant. Jo vaig descobrir Ausiàs Marc escoltant el Raimon i a partir d'això ja no vaig deixar d'escoltar el Raimon i vaig llegir directament perquè pensava que el Raimon destrossava Ausiàs Marc. Però bueno, això és una valoració molt personal en aquest sentit. Però el que hem de fer d'alguna manera és això. Quines són les necessitats actuals, com podem posar en valor aquests projectes, quines són les eines que s'utilitzen que puguen estar d'acord amb els interessos pròpiament dels nous públics, perquè quan parlem de cultura i parlem de cultura digital, això, els que estem així, generacionalment, que som majorets i som ja gent adulta, ho separem. Però si parlem amb una persona jove de fins a 18-20 anys, no hi ha una separació entre lo digital i lo presencial. Si tu estàs projectant una cosa en una paret i tu li dius no, tingues en compte que la paret és real i el que estem projectant no existeix. El tio et mirarà i dirà, estàs com una cabra. I això és una realitat en aquest sentit. Com dir, la capa de la digitalització, la capa de la virtualització, la capa de la projecció és tan real com les rajoles d'una paret quan s'està construint i tot això. I això ho tenim que tindre en compte. No existeix ja el plantejament que la digitalització és una cosa a part. La digitalització era una cosa a part fa uns quants anys quan va aparèixer internet. La digitalització no està funcionant, o la cultura digital no està funcionant com les altres cultures que històricament han existit, com ha pogut ser la cultura popular i després en la Revolució Francesa la cultura institucional, la creació de museus, teatres, auditoris, amb una personalització pròpiament dels continguts. Després ens apareix la cultura cinematogràfica escampant el concepte dels continguts amb altres formats i en altres maneres apareguent a la televisió. Però avui en dia apareix una cultura que és la cultura digital, que no està al núvol ja, sinó que està ploguent, l'està deixant caure i s'està impregnant tot ho està impregnant. D'ací 4 dies, el que serà realment difícil serà trobar alguna cosa que no estigui impregnat per la mateixa cultura digital. Per tant, jo dic, ara no faig una valoració si això és positiu o negatiu, això és una realitat. I per tant, hem d'afrontar aquests nous reptes per realment nosaltres estar preparats per poder afrontar. També podem dir, perquè jo m'he trobat amics de la meva edat o de més edat i tot això, que dius, a mi per lo que em queda ja, jo no entro en aquesta batalla i a més no l'entenc aquesta batalla, per dir-ho així, però és una batalla real. Una altra cosa és que puguem retirar, puguem afrontar, dir que escolta, a mi em queden 10 anys professionals i tot això, jo faig les coses com m'han ensenyat a fer-les, jo tinc un guió de museologia, jo tinc un guió de com funcionen les coses i per tant les faig. Però
s'estem equivocant. Darrere nosaltres ven uns altres plantejaments, uns plantejaments que són absolutament diferents i absolutament renovadors. Ja us he parlat d'això. Jo us parlaria també de la gestió pública i la gestió privada, així l'he escoltat. La gestió pública o la gestió en general als museus ha de tindre menys incidència política. Hi ha una tendència habitual a que molts polítics a vegades tenen el concepte de que ells diuen ara sí que faré bé les coses, ara sí que faré cultura. I n'hi ha que deixar els professionals realment dels equipaments culturals amb capacitat de poder generar noves oportunitats socials. Us vaig a ser positius. Tenim una oportunitat històrica, som els veritables motors de transformació en companyia de les escoles del que pot ser la societat, del que pot ser València. No es pot continuar treballant gestionant de la mateixa manera que gestionem com si fossin regnes de taifes. N'hi ha que fer projectes com el que esteu fent i el que ens heu donat l'oportunitat de poder interrelacionar-nos, de poder buscar complicitats, de poder fer projectes conjunts. El mercat no tan sols és el mercat local o el plantejament no és tan sols local, és el plantejament internacional. El format no és tan sols l'exposició, el que ens importa són els continguts. Els continguts conforme formalitzem en els nous formats o en els formats que siguin, dona igual, és la manera d'ensenyar aquests coneixements, d'ensenyar aquests valors i de transmetre aquests coneixements i de transmetre aquests valors, que en definitiva és els objectius que tenen la pròpia cultura. I després, això, el Museu de la Seda, jo sé que s'heu acostat a Bombasquens, heu estat interessat en el que fem i tot això, i és això, com vull dir, hi ha que fer un esforç des dels mateixos museus i dels mateixos equipaments, la possibilitat de buscar, d'utilitzar aquestes eines en la mesura que es puguen utilitzar. És veritat que d'ací 5 anys el que estem utilitzant ara no servirà absolutament per res, però n'hi haurà unes altres. Ara apareix la intel·ligència artificial, ara apareix la física quàntica, que està fent uns processos de canvis importants i que també entrarà dintre la física quàntica, també la tindrem dintre la cultura, igual que la tindrem, no que la tenim ja la intel·ligència artificial, i per tant hem de saber de què estem parlant i hem de saber com tenim que utilitzar això. La creació de nous formats, perquè l'important no és acabar fent sempre l'exposició, l'important és que el que representen aquells continguts d'aquella exposició es puguen fer amb el format que sigui necessari per poder transmetre aquests valors i aquests coneixements a generacions futures i a la nostra societat. I després, la difusió, jo crec que així se plantegen reptes i, evidentment, un repte importantíssim, la preservació i la conservació, i que és molt important, d'alguna manera, la feina i la investigació, però la divulgació és l'objectiu final. És a dir, no ens serveix per res tindre una gran col·lecció, no ens serveix de res tindre el millor patrimoni del món, no ens serveix de res si no som capaços de transmetre aquests coneixements a qui sigui i com sigui. Jo soc absolutament favorable que si un espai no té les condicions, però que realment el projecte i els continguts que alberga aquest espai s'ho valen, hem de buscar alternatives fora d'aquest espai i aquest espai utilitzar-lo realment per als objectius que pugui determinar o pugui realment albergar el seu aforament. No per deixar que el Museu de la Seda tingui un altre espai, té que abandonar aquest espai perquè aquest espai és originari, aquest espai li dona valor al seu projecte i per tant pot tindre funcions molt estratègiques dintre del projecte futur del Museu de la Seda. Què més volia comentar-vos amb això? Nosaltres vam tenir en l'última exposició 206.000 visitants. Estem contents, vull dir, i si n'hagueren tingut 30.000 estaria preocupat. Per tant, el que aspira d'alguna manera és que no que en vinguin 206.000, sinó que en vinguin 500.000, que vinguin tots els valencians de la ciutat, tots els dels pobles, tots els que vinguin d'Alacant i que ens vinguin de Madrid a veure les exposicions que fem a València. Això seria una aspiració màxima i que hem de ser ambiciosos per poder fer-ho. Per altra banda, nosaltres tenim també un equip d'aquesta difusió a Bombasquens, que es diu Magma Cultura. És l'empresa que ara ha guanyat la gestió de mediació de la Fundació Cartier a París, porta també les visites turístiques, és una empresa espanyola, les visites turístiques del Louvre de París, porta també el programa educatiu del Prado, porta també el programa educatiu d'allà del, com es diu això,
del Reina Sofia i que també és una empresa que us pot ajudar també a posar en valor els vostres projectes. Moltes gràcies i ho deixo aquí i gràcies per escoltar-me un divendres a aquestes hores. Moltes gràcies, Artur, per les reflexions i sobretot per potenciar el debat, que és el que en aquest moment podem obrir. Sobretot tenint en compte que estem a una hora ja que hem trencat l'horari del programa i el cansament és gran. I encara ens queda una intervenció final. Per tant, anem a fer una cosa. Donem 1 minut o 2 minuts d'intervenció a Begoña. Jo als 2 minuts... No, jo és que en això soc molt rigorós, em sap greu, me sabe mal, pero luego alguna pregunta que pueda haber del público, pero no nos podemos pasar de un debate que sea excesivo de más allá de 10 o 15 minutos en total. Porque luego tenemos una ponencia. Adelante, Begoña. Eso, a lo que usted se estaba haciendo referencia, es fantástico, o sea, pero me parece que, por ejemplo, en nuestro caso, ya eso me limito, nosotros tenemos una línea de trabajo que sí que es verdad que aunque podamos implementar muchas veces la realidad virtual y toda una serie de innovaciones tecnológicas, las cosas nos vienen dadas por los propios artistas. Entonces, si yo no tengo un artista que me presente un trabajo que esté dentro de mi línea de actuación y que implique la utilización de nuevas tecnologías, está claro que no lo voy a poder gastar. Pero luego también nos ha sucedido que nos han mandado proyectos de realidad inmersiva cuando no se dan cuenta que en nuestro espacio no se puede llevar a cabo. Nosotros tenemos unos alfarjes que cualquier cosa que tú pongas, esos alfarjes tienen un peso tremendo sobre cualquier imagen, sobre los que no podemos estar proyectando continuamente. Son de 1350. Tenemos unas arcadas, una luz, una tipología de edificio que para aplicar cierto tipo de imágenes sobre superficies nos limita bastante. Incluso nos ha pasado con sonidos. O sea, tiene una acústica fantástica. Horrible cuando no quieres que te escuchen. Tú te pones en mitad del patio, dejas caer cualquier cosa y se te escucha en el segundo piso. Sí. También tenemos que tener en cuenta esas limitaciones o esas cualidades a la hora de lo que vamos a exponer, cómo lo vamos a exponer y quién va a ser nuestro público. Nosotros... Autolimitaciones, porque es una decisión de política museográfica que tomamos en cada sitio. ¿No yo utilizaría mejor autolimitaciones, porque perfectamente podrías decir, sí, lo quiero, aunque hayan techumbres o esté ahí la Capilla Sixtina, lo que tú quieras. Pero eso son las autolimitaciones. Si tú has cogido un edificio que se caía a trozos, que es el Palacio Joan de Valeriola, y te has molestado en rehabilitarlo, sí, te entiendo, convertirlo en Vic, luego vas a tener cierto cuidado. O sea, a nosotros nos llegó un proyecto fantástico a través de chips y música y sonidos, era increíble, pero el espacio no lo admitía, o sea, por la acústica que tiene. Entonces también eso lo tenemos que tener en cuenta. Son factores... Sí. Continuem. No és qüestió de reproduir el que existeix en un altre lloc. És a dir, jo què puc utilitzar i com ho puc utilitzar? Ara nosaltres estem treballant per l'Antoni Miralda, l'artista conceptual, i estem fent un projecte a la Biblioteca de Trump en el qual participa i conceptualitza i nosaltres estem desenvolupant-ho. És a dir, no és qüestió que tinguis que fer una sala d'immersió, no és qüestió, però n'hi ha micromappings, n'hi ha pantalles. Qualsevol projecció en láser avui en dia no fa ningú resta, ningú mal sobre ningú lloc. És a dir... Nosaltres hem ficat de láser, però moltes vegades per a ficar les projeccions de láser tenim que tapar les finestres. Però, escolta... És que és complicat a vegades, depenent del que tenim. Escolta, que jo no t'he dit que... Que en aquest sentit, jo només dic que... Jo només us dic en aquests moments que el nou públic, quan arriba a un espai de caràcter cultural, n'hi ha una sèrie de llenguatges, n'hi ha una sèrie d'eines que les exigeix. Poden ser unes ulleres
de realitat virtual, pot ser una pantalla, pot ser un projecte que hagis fet dintre de la xarxa, dintre de la teva web, pot ser qualsevol cosa, pot ser una relació, una col·laboració entre un artista digital i un artista presencial, pot ser qualsevol cosa. És a dir, això és la creativitat a l'hora d'utilitzar les eines. Que em dius, nosaltres no podem fer-ho servir o nosaltres dintre de les nostres polítiques no volem entrar en això, és totalment lícit, no hi ha cap problema. Bueno, para no quedarnos a formar parte del museo, del MUBIM, tendremos también que ver si hubiera alguna pregunta más, alguna intervención. Sí, si podéis acercar un micrófono, por favor. Buenas tardes, soy Nicolás Llorens, que junto con Vilma nosotros llevamos el Valencia Foto. Valencia Foto es un festival de fotografía, no somos un museo, pero colaboramos precisamente con los museos. El festival, la verdad que es bastante joven, hemos tenido una progresión muy buena, de hecho ahora mismo está en Valencia, no sé si alguien ha tenido oportunidad de ver algo, estamos repartidos por todo el centro de la ciudad y conocemos bastante bien el Festival de Arles. Es cierto que la comparación, estamos hablando con el festival más importante posiblemente del mundo, y lo conocemos bastante bien, y cuando tú vas a Arles te das cuenta que todas las instituciones, todos los museos se vuelcan con el Festival de Fotografía de Arles, y de repente toda la ciudad se convierte en un espacio museístico. De alguna manera es un poco la ambición que tenemos con Valencia Foto para Valencia. A lo largo del día se ha hablado también de, que creo que ha sido un aspecto bastante común entre todos los museos, de la precariedad de presupuestos, incluso de personal. No voy a decir el personal y el presupuesto de Valencia Foto porque nadie se lo creería, pero lo que sí que voy a decir es que la colaboración de los museos con Valencia Foto, yo creo para los museos, pero también para nosotros, sería fantástica. Podríamos conseguir un proyecto increíble si realmente nos uniéramos, pudiéramos hacer fuerza, y esa sería la propuesta que nosotros, que no somos museo, sí que lanzaríamos, es decir, sería como una invitación a todos los museos de aquí de Valencia. Hemos trabajado y seguimos trabajando con muchos museos y estoy súper agradecido. De hecho, con el Museo de la Seda hemos trabajado, con el MUBIM aquí también, hemos hecho colaboración con el Centro del Carmen, con el Almudín y tal, pero yo creo que la característica de un festival también lo que hace es un poco romper las paredes de los museos y llevar un poco todo a la calle y a la ciudadanía. Entonces, bueno, yo lo que quiero es un poquito lanzar precisamente esa invitación a los museos y que a lo mejor entre todos se puede conseguir realmente que Valencia se convierta en un gran espacio museístico en un breve periodo de tiempo. Gracias. Muchas gracias, porque además, como queda grabado, para la grabación del Congreso, además será una oportunidad de difundirse y publicitarse, no solo aquí, sino cuando se pueda ver, y cogemos el testigo de esa propuesta. Muchas gracias. Yo ahora, ya por cuestiones de tiempo, tengo que pedir a los intervinientes en la mesa, si son tan amables, de ceder el puesto para ir a la clausura, para que vengan aquí tanto el presidente del Colegio Arte Mayor de la Seda como el presidente de la Fundación del Museo y, por supuesto, el balance que nos va a hacer de cierre Ricard Huerta. Cuando quiera, Ricard, es una cuestión también, lo lamento, pero entraremos en horas complicadas, cuando quieras. Muchas gracias, Germán, que sé que eres muy estricto con los tiempos y debemos cumplirlos. No puedo evitar agradecer a María Luisa, Carmen, Teresa, María, no sé por dónde anda, por allí, evidentemente aquí al presidente de la cofradía, el presidente de la fundación, del colegio y de la fundación, a todo el fantástico equipo, a Alberto, ahora te veo, del Museo de la Seda, por haber conseguido que esto fuese una realidad. Han sido muchos meses preparándolo y pensamos que valía la pena. Valía la pena por muchos motivos.
pero sobre todo porque yo me he pasado todo el día anotando como relator del encuentro las ideas que pensaba que iban apareciendo, que han sido muchas más de las que he podido anotar. Solamente quería destacar algunas porque se va a confeccionar una relatoría escrita que pasaremos a prensa con algunas conclusiones que podríamos sacar. Por supuesto, también agradecer a todas las personas que han representado a tantas instituciones a lo largo del día. Algunos apuntes para entender un poco por dónde irá la relatoría final. Claudia Añó de la parroquia de San Nicolás, perdón, de Global Menta, representando a Parroquia de San Nicolás como uno de los museos de referencia y uno de los centros que más se está apostando por la cuestión digital, con 300.000 visitantes al año, ha insistido en que debemos ofrecer un servicio de calidad y sostenible. La palabra sostenibilidad ha sido una constante a lo largo del día también. Otra cuestión que ha, de alguna manera, planeado constantemente es la idea de colaborar, una colaboración entre los museos, entre todos los museos, tanto públicos como privados. Que esta es otra cuestión que incluso en la última intervención ha salido como idea de por qué hablar tanto de diferencias entre públicos y privados. Claro que las hay, pero se puede colaborar también. Se ha hablado mucho de los problemas, que era una de las cuestiones candentes, no solo los retos, sino los problemas. Y, por ejemplo, en el caso de Ángela, la presidenta del Gremio de Artistas Falleros y representante del Museo del Artista Fallero, nos ha dado un dato interesantísimo y es el problema de estar en el núcleo urbano, pero estar alejados del centro, donde se están cociendo las historias, ¿no? Lo cual les convierte en realidad en una especie de museo rural, ¿no? Me ha parecido muy interesante esa reflexión. Aparte de las cuestiones de nombre. Por ejemplo, Museo Paleontológico es el nombre que ahora tendrá, porque Museo de las Ciencias Naturales confundía muchísimo con Museo de las Ciencias de lo que tenemos en el espacio de Calatrava. Después, otra idea que ha surgido también es la idea de relecturas de las colecciones, ¿no? En el caso del Museo de la Ciudad, la directora Marta López ha insistido mucho que hay que hacer un discurso más inclusivo, más abierto y más de participación ciudadana. También es otra idea que ha estado rondando todo el día durante las sesiones. Pensamos que haber organizado 4 mesas ha funcionado en cuestión de tiempo, vamos ajustados, pero por lo menos hemos tenido tiempo de escuchar muchas voces. En el caso de Irene Yacer, representando al IBAM, ha hablado de los retos, en su caso con departamentos de públicos, para hacer del museo un lugar más habitable. Ha insistido mucho en hacer habitable y especialmente a la gente que vive cerca del museo que se acerque a la institución, al espacio. Alejandro Noguera, del Museo Liber, que es único en el mundo y una referencia ineludible en Valencia, ha hablado de la idea de ser un museo local, pero que quiere conquistar el público internacional. O sea, que aquí estaba jugando a la posibilidad de estar centrado en un espacio, en un lugar, pero intentar llegar a todas partes. De la intervención de Rafael Company, del anfitrión del MUBIM, destacar su frase, ¿no?, de la idea de que estamos viviendo una época de hacer gala de la ignorancia que se supone que es más cool, más fresco, más moderno, ¿no? Por su parte, Francesca Bañés, del Etno, ha insistido en no caer en el entretenimiento, en hacer un tipo de exposiciones y un modelo de exposiciones, porque el Etno fue nombrado mejor museo europeo del año 2023 y insistía en no caer en el espectáculo. Por su parte, el equipo de difusión de didáctica del Museo de Prehistoria, que en realidad eran 4 representantes, pero ha estado Carles hablando en nombre de ellos, también ha insistido en la accesibilidad, la inclusión y la participación, es decir, hacer que los públicos participen, hacer de los museos lugares más vinculados con los intereses, especialmente de la gente más joven, ¿no? Y la interacción aquí es fundamental. Han salido en 2 ocasiones, mínimo, la cuestión de la música.
creo que la música en los espacios museísticos y concretamente en el Museo Mariano, el hecho de disponer de un órgano permite hacer conciertos muy especiales, incluso hacer una programación de conciertos. Yo creo que el tema de la música sería también una cuestión incluso para generar un solo encuentro, hablando de las posibilidades que tiene la música y más en un territorio como el valenciano con tantísima tradición musical. Desde el Museo Fallero, su representante Vicenta Expósito nos ha hablado también de las dificultades de trabajar con poquísimo personal, poquísimo, que en este caso era una sola persona. O sea, ella se encarga de 3 museos. Y esto ha llamado la atención porque se ha estado a lo largo del día hablando de museos que tienen muchísimo poderío y muchísimo personal frente a museos que están trabajando, como nos decía Alejandro, con 3 personas y media, ¿no? Y ya finalizando, bueno, en la mesa 3 estuvo también el Instituto López Piñero, que conste que cuando Germana ha citado los casi 50 museos que hay en la ciudad, tengamos en cuenta que solamente en la Universidad Politécnica de Valencia hay 8 museos. O sea que, bueno, estuvo presente, está presente todo el día en las sesiones la representante de Brecha Digital de la Politécnica, pero sí, sabemos que allí hay muchos museos. En este caso, la representación de museos universitarios estuvo a cargo del Instituto López Piñero, donde se hablaba de la importancia de representar el pasado, pero sin olvidar los retos del futuro. Del Museo del Patriarca nos habló Daniel Benito, que hizo extensa y muy sugestiva su presentación, y nos habló de la importancia del lenguaje, de la importancia de qué estamos transmitiendo a través de un juego, ¿no?, con las palabras y las representaciones, en este caso religiosas, porque es un museo religioso. No quiero extenderme más. Germán ha hecho un buen repaso de estos casi 10 años del Museo de la Seda, también anfitrión del encuentro, y desde Chirivella Soriano se ha hablado mucho de la importancia de centrar una idea, en este caso los artistas españoles o el arte creado por artistas españoles y la dificultad de trasladarlo a públicos infantiles cuando se trata de piezas como las de Monjalés. Las últimas intervenciones las acabamos de escuchar desde Palacio Valeriola, donde está ubicado el Centro de Arte Hortensia Herrero. Se ha hablado mucho del servicio de mediación, es otro tema que ha surgido porque varios museos han enviado a sus personas responsables de mediación. Y ya la última intervención a cargo de Bombas Gens, que acabamos de escuchar, a su representante Artur Duart, sobre, en este caso me llamó la atención, la dificultad de pasar durante unos primeros 5 años con unas cuestiones, ¿no?, que era la colección o cómo nació, y tener que adaptarse a una nueva realidad por circunstancias. O sea, que esa idea de adaptarse a las realidades que van surgiendo, yo creo que es el esfuerzo que tenemos que hacer todos para continuar luchando porque Valencia sea un referente internacional en temas de museos y en temas culturales. Muchísimas gracias. Bueno, yo por mi parte lo único que puedo deciros es en principio agradecer la asistencia, la participación de todos los ponentes, el público que ha venido, los patrocinadores. Yo me voy con la cabeza un bombo de ideas y información que hay que digerirla. Creo que hay ideas muy positivas, creo que van a ser evidentemente consensuadas y vistas con tranquilidad, serán positivas, pero también hay una cosa, sobre todo en esta última parte que hemos hablado mucho del tema tecnológico, yo veo el tema tecnológico como un medio, no una finalidad de un museo, un medio que puede ayudar a poder realzar lo que tienes, pero sin renunciar a lo que tienes. Y entonces es lo que creo que efectivamente todas esas medidas nuevas y todos los avances tecnológicos no podemos negarlos. Hay que reacoplarlos en la medida que uno pueda, pero yo creo que el futuro está por ahí. Y nada más, solamente muchísimas gracias por haber acudido.
Estáis aquí vosotros tres, sois los que habéis hecho posible esto, la idea la gestasteis vosotros. Enhorabuena por ello, me parece un éxito y agradecer, como no, a las personas que lo han hecho posible, los patrocinadores, Teresa, Ana, María, Alberto. Muchas gracias. Entre todos habéis hecho un equipo fantástico. Estoy muy orgulloso del trabajo que habéis hecho y del resultado. Y, como no, a los asistentes, que un viernes a estas horas es de agradecer que nos acompañéis. Gracias a todos. Yo creo que las conclusiones son importantes y tenemos, como han dicho, me ha parecido esta mañana que no entendían cómo no se había hecho esto antes, ¿no? Y por otro lado también nos han invitado a que haya una nueva edición. Por lo tanto, ahí tenemos el guante para cogerlo cuando vosotros mejor consideréis. Muchas gracias a todos.